Saludos a todos y nuevamente bienvenidos. Gracias nuevamente a los que se han suscrito a mi canal y que visitan mi sitio web www.marianavargasliteratura.com. Yo el día de hoy quiero felicitar a todos los que son bibliotecarios porque hoy es el Día Internacional de todas estas personas que hacen de la lectura uno de los más gratos pasatiempos de la humanidad y, por qué no, el modus vivendi de muchas otras personas. Y también, como estamos en vísperas del Día del Amor y la Amistad, nuevamente quiero subir un video para hacer otra recomendación que espero que sea del gusto y del interés de todos ustedes. En un 4 de agosto del año 2015, yo recibí lo que sería uno de mis libros más queridos de todos los tiempos. Me refiero a La Suite francesa de la autora Irene Nemirovsky. Con esta novela tristemente inacabada, pero que brilla como el oro, conocí a una autora muy singular, recomendable para los amantes de la historia, los que deseen viajar al interior de la revolución bolchevique, los gloriosos años 20 y una Francia ocupada por los nazis. La Suite francesa es la última novela de Irene Nemirovsky. Con esto debo decir que es la que estuvo trabajando durante un tiempo y que lamentablemente no alcanzaría a terminar ni a ver la luz sino hasta muchos años más adelante. Pero por otra parte me permitió conocer el trabajo literario de una gran mujer de letras cuya vida va a oscilar entre la genialidad y el dolor, como casi todos los grandes genios de la literatura universal. Suite francesa, para mí, y creo que para muchísimos lectores posteriores, fue un descubrimiento milagroso. Es la prueba real de que los autores pueden vencer la muerte, ya que vivirán siempre a través de sus palabras, sus lectores, familias y su legado. Este es un libro escrito en la clandestinidad, en medio de una de las guerras más terribles y sangrientas de toda la historia. Se desencadenaron situaciones muy infortunadas. Muchos vieron el desmoronamiento de un país invadido por el fascismo, la violencia y el antisemitismo, pero que logró salvarse y ser descubierto por miles de lectores de todos los países del mundo. Y hoy es de esas lecturas imprescindibles para todos los que deseen conocer la Segunda Guerra Mundial en tiempo real, ¿no? Y que conozca también una historia muy ingeniosa vivida por diferentes personajes, todos y cada uno como con sus contradicciones, sus grandezas, sus miserias, ¿no? Y también que va a ser una especie de guerra y paz inacabada, porque el propósito de la autora era hacer algo tan glorioso como La Guerra y la Paz de Tolstoy, pero lamentablemente no va a haber su mejor obra acabada. Pero de todas maneras, este es uno de los grandes libros que me parece a mí que se ha convertido en un clásico que no pierde vigencia en la época que estamos viviendo y que tiene un poderosísimo mensaje, porque a un escritor realmente nunca se le puede matar. Pero voy a hablar en este video sobre Irene Nemirovsky. Es una autora maravillosa. Ella vino al mundo un 11 de febrero del año 1903 en Kiev, en Ucrania, pero en ese entonces era parte del gran imperio ruso. Allí ella tuvo una vida, sus primeros años de vida van a ser gloriosos, va a tener una educación exquisita, maravillosa, va a tener una educación comparable a la de la aristocracia, muy similar a la de Vladimir Nabokov, el célebre autor ruso, más adelante americanizado, de quien ya subí un video por si lo quieren ver. Irene era hija de León Nemirovsky, era un judío, era uno de los principales banqueros y grandes financieros del imperio ruso, por lo que debo decir que sus primeros años de vida pues van a estar rodeados de esplendor, de lujos, sirvientes, una institutriz francesa, un personaje muy importante en su vida y obra literaria. Irene va a tener una infancia privilegiada, pero esta se va a ver eclipsada tristemente y se va a ver marcada por lo que es el abandono y el ostracismo social que la va a someter su propia familia. Nada más triste y nada más asustador para una niña prodigio que no ser querida y no ser comprendida por su propia familia. En particular, su madre, Fanny Nemirovsky,
va a ser un personaje altamente negativo, altamente tóxico en su vida. Cuando su padre no se hallaba ocupado en la oficina, en sus negocios, se dedicaba pues a los viajes y las apuestas, a las grandes apuestas de los casinos. Entonces, Irene Nemirovsky va a tener un padre amante del juego, de la ruleta, como esa gran novela de Dostoyevsky llamada El jugador, y va a tener una madre muy superficial, muy vanidosa, frívola, amante de la belleza, de la moda, las compras, y siempre iba a la casa de hombres amantes cada vez más jóvenes y guapos. Entonces, con todo, Irene aprendía y leía sin parar. Al verse abandonada por sus padres, pues se dedicaba a la escritura de cuentos y a la lectura. Desde muy pequeña debo decir que ella tenía un gran talento para los idiomas, pero es el francés el que va a ser su idioma predilecto. Ya he dicho que tenía una institutriz francesa, de manera que ella desde muy pequeña se va a enamorar de la cultura, el idioma y las costumbres de Francia, ese país tan lejano, pero es un país que más adelante va a sentir como propio, ¿no? Es un país que también, como Rusia, fue un gran imperio y es un lugar donde ella va a poder brillar como escritora de ficción. Irene, ya he dicho, es una niña abandonada por sus padres, pero por otra parte es una joven prodigio, voraz lectora, que escribía ya sus primeros cuentos. Pero ya en 1917 pues va a suceder un gran cambio en su vida y en la vida de su familia. 1917, como sabrán algunos de ustedes, pues será el gran apogeo, el máximo apogeo de la revolución bolchevique, y con ella llega el ocaso y el final del imperio ruso. La familia Nemirovsky es blanco de continuas amenazas, ya que su condición de judíos y de personas altamente acaudaladas, pues pone sus nombres en la lista negra de los bolcheviques. La vida de Irene va a estar en un gran peligro. Así que los padres, pues, conocían de antes esos terribles pogromos, es decir, estos ataques, estas violaciones, estos asesinatos en masa contra los judíos en muchas partes de Europa, pero uno de los pogromos más sangrientos fue el pogromo de Odessa, Odessa en Ucrania, donde venían los padres de Irene, conocían lo que era ser perseguido, sabían lo que era ser judío y ser acaudalado en momentos como estos, de manera que pues tenían muy claro lo que significaba para ellos, y es el miedo lo que les obliga a pensar seriamente con rapidez y contemplan la posibilidad de dejar su hogar y todo lo que conocen. Por tanto, la familia Nemirovsky en una primera instancia pues huyen a Moscú, posteriormente a San Petersburgo para mantenerse a salvo de los pogromos y esconderse durante cierto tiempo, porque en ese entonces pensaban que la revolución era algo temporal y algo que iba a durar unos pocos días, unas pocas semanas, y se esconden en estas ciudades. Pero cuando las revueltas se hacen cada vez más y más peligrosas para la familia y todos sus conocidos, el padre se encarga de que dejen el país, saca todo su dinero, lo saca fuera del país y se disfrazan de campesinos para lograr esconderse un año entero en la frontera finlandesa y posteriormente en Suecia, ¿no? Todo esto lo podemos ver en la antología de Irene Nemirovsky, una antología de relatos llamado Domingo y otros cuentos. Encontramos en algunos de estos relatos unas situaciones de la época que vivió Irene Nemirovsky y sus padres en estos momentos de tanto miedo y en estos momentos de persecución. De la voz de su autora, pues nos familiarizamos y empatizamos con estas situaciones que padecieron muchas personas como ella misma, su familia y algunos de sus amigos, ¿no? Entonces, como también vemos en la novela Irene Nemirovsky, El vino de la soledad, que este va a ser publicado en 1935, ella nos va a presentar de voz de su alter ego Elena Carol, de qué manera su familia debe dejar Rusia con mucha rapidez debido a la revolución, cómo se esconden en Finlandia para finalmente establecerse en París, Francia, e intentar en vano recobrar ese paraíso del que han sido expulsados. Finalmente, los Nemirovsky llegan a París en el año 1919, recuperan parte de su inmensa fortuna y retoman su estilo de vida como judíos ricos expatriados. Irene se contagia del amor de sus padres por París. París es la ciudad del amor,
de la literatura, de las grandes emociones. Alcanza a tener una vida intensa y muy agitada en los locos años 20. En 1926 alcanza a graduarse de la prestigiosa Universidad de la Sorbona con excelentes calificaciones. Ella alcanza a hacer la carrera de letras, pero por ese entonces se había enamorado apasionadamente y se casa con un judío muy rico llamado Michel Epstein, que era banquero, con quien va a tener dos hijas. La vida para Irene en ese entonces mejoraba, supuestamente. En París se le había abierto un inmenso horizonte de posibilidades y es ahí donde retoma su amor y su escritura literaria y empieza a publicar. Su primer trabajo literario se publica en 1926, se llama El malentendido, un libro absolutamente brillante, una novela corta que va a ver la luz y va a cautivar a la crema innata de la cultura en París, Francia. Le va a seguir otra novela maravillosa llamada El niño prodigio, que se va a publicar en el año 1927. Pero el gran apogeo literario de Irene Nemirovsky va a llegar con una formidable novela llamado David Golder, publicado en 1929, un año muy interesante porque sucede el crack del 29, el crack de la bolsa en Estados Unidos, y eso va a tener una gran repercusión en todo el mundo. Con todo, pues Irene Nemirovsky sorprende a los miembros de la editorial Grasset con esta maravillosa novela, para la cual ella tomó como modelo, como inspiración a sus propios padres, pero debo decir que esta novela pues fue publicada de manera anónima porque ella temía ser rechazada por su condición de expatriada y como mujer. Con todo, pues más adelante se descubre la identidad de autora de este increíble libro. Golder va a tener un éxito abrumador y va a ser llevada al cine en el año 1930 con gran éxito. A medida que llegaban los años 30, pues la fama de Irene Nemirovsky como escritora crece como espuma. Se van a publicar otros libros increíbles. Estoy hablando de El baile, que este es uno de mis personales favoritos. El baile se va a publicar en el año 1930. El caso Kurilov, publicado en el año 1933, todo con un trasfondo de la Revolución Rusa. El vino de la soledad, que se va a publicar en el año 1935, ya he dicho, El vino de la soledad es una de las novelas más autobiográficas de Irene Nemirovsky porque su alter ego, Elena Carol, nos cuenta de qué manera ella y su familia tienen que escapar de la Rusia durante la Revolución y se establecen como expatriados en París, Francia, una novela absolutamente hermosa y conmovedora. También publica una increíble novela en el año 1939 llamada El maestro de almas, y en 1940 Los perros y los lobos. Estaba muy interesante porque hace una gran crítica al mundo en que vivían sus padres y también conocemos de voz de sus protagonistas esa terrible persecución que sufren los judíos en esos terribles pogromos. Todos estos libros que acabo de mencionar son solo una pequeña muestra de la aguda mirada de Irene Nemirovsky a la cambiante sociedad europea, de la cual formó parte y que fue escenario de múltiples movimientos políticos y sociales. En la literatura de Irene Nemirovsky encontramos una radiografía de la sociedad rusa, la Francia de los años 20, el mundo judío, algunas vivencias familiares, anécdotas, la huida, el desarraigo y lamentablemente la soledad. A veces ella emplea un tono muy satírico muy cómico, muy interesante, parecido al de Chekhov, al de Maupassant o inclusive al de Balzac. Si les gustan estos autores que acabo de mencionar, pues con seguridad van a disfrutar enormemente la literatura de Irene Nemirovsky. A medida que esta increíble escritora escribía y publicaba libros, pues lamentablemente crecía también el antisemitismo en varios países de Europa y llegó, por supuesto, a Francia. Francia no fue la excepción. Este fue un país que acogió temporalmente a Irene Nemirovsky, pero que lamentablemente fue derrotado por el ejército nazi. Por ello, Irene y su familia, su esposo y sus dos hijas pequeñas, se vieron imposibilitados de obtener la ciudadanía francesa y van a estar nuevamente en constante amenaza. Bien, en esta época oscura de Europa, en esta
terrible época en la que había mucho miedo, pues personas como Irene, su esposo y sus hijas se van a ver obligados a usar la estrella amarilla en sus ropajes y tuvieron que ocultarse de sus enemigos. Irene sobrevivió como mejor sabía hacerlo, escribiendo, y en la clandestinidad escribió obras impresionantes de una poderosísima calidad literaria, como es el caso de Los bienes de este mundo, Los fuegos de otoño, El ardor de la sangre, que es una novela que va a ser publicada de manera póstuma, pero que es absolutamente poderosa e imprescindible. Y por supuesto, la inmortal, la única, la increíble, es Suite francesa. Esta es mi personal favorita. En 1942, en julio de 1942, pues Irene Nemirovsky fue descubierta, arrestada y deportada al campo de concentración de Auschwitz y falleció de tifus el 17 de agosto de ese mismo año, como muchísimas personas que lamentablemente perdieron la vida en este horrible lugar que es el infierno en la tierra. Milagrosamente, las hijas de Irene escaparon, fueron salvadas por su profesora de colegio y llevaron consigo una maleta de su madre en la que se encontraban unas fotografías y documentos familiares de inmenso valor. Pero sin saberlo, estas niñas pequeñas se habían llevado consigo el manuscrito de esta novela, que era Suite francesa, su obra maestra, las últimas palabras poderosas de su madre. En el año 2004, Suite francesa fue publicada y conocemos las peripecias de sus diferentes personajes con los que la autora narra, como decía al comienzo del video, en tiempo real la Segunda Guerra Mundial, la derrota del ejército francés y de qué manera los parisinos tienen que dejar la ciudad para establecerse temporalmente en el campo y aprender sí o sí a vivir con las nuevas condiciones impuestas por el país que les ha vencido, que es Alemania, y cómo empiezan a empatizar o empiezan a tejerse estas relaciones de poder, de amor y de odio, pero todo con una maestría, una maestría narrativa que no nos va a dejar para nada indiferentes. De manera sabia, compasiva y muy ingeniosa, Irene Nemirovsky nos cuenta cómo franceses y alemanes viven el día a día con la guerra como telón de fondo y como cada personaje hace lo mejor que puede para llevar a cabo o para poder sobrevivir a ese infierno personal que han sido condenados. Irene Nemirovsky dejó tras de sí un poderoso legado literario y humano, es una autora de mucha admiración y de mucho respeto, y en palabras de una de sus hijas, los nazis no lograron realmente asesinar a su madre. Por el contrario, Irene Nemirovsky venció la muerte y el olvido y sigue siendo hoy una escritora imprescindible para los que sean amantes de las letras, del cine, de la historia y que deseen ser escritores profesionales o inclusive aficionados. Es una lectura absolutamente imprescindible para los que les gusta la lectura, las emociones fuertes, conocer un poco el Imperio ruso, los locos años 20 en Europa, las guerras mundiales y también a los que les guste también una muy buena historia. Bien, hoy en día Irene Nemirovsky está más viva que nunca porque a través de su escritora está cosechando más y más lectores en todas las partes del mundo. Suite francesa obtuvo el premio Renaudot y en el año 2013 fue adaptada por Saúl Div a una maravillosa película que también a todos les recomiendo por si les gusta el séptimo arte y si quieren ver una increíble historia con un reparto de lujo. Bien, muchas gracias por ver mi video y espero que mi recomendación literaria les haya gustado a todos y cada uno de ustedes y un fuerte abrazo para todos.